Para comenzar a tratar el tema de patología cardíaca, lo primero que vamos a ver es cardiopatía isquémica. En condiciones normales hay un equilibrio en cuanto al aporte y la demanda del oxígeno. El aporte lo hace el riego coronario, depende de la presión diastólica de aorta porque las coronarias se llenan en diástole y de un tenor normal de hemoglobina y que por otro lado sea estructuralmente normal la hemoglobina. Y en qué circunstancias hay demanda de oxígeno cuando hay la tensión miocárdica, la contractilidad y la frecuencia son demandantes en condiciones normales. Y si esto aumenta también la necesidad de oxígeno. Entonces la fisiopatogenia de la cardiopatía isquémica es cuando se produce un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Las causas, por lejos, son más frecuentes las causas coronarias, principalmente la ateromatosis coronaria. Se lleva un 95% de las cardiopatías isquémicas. Pero también puede haber espasmos, arteritis, embolias coronarias y otras causas no coronarias si el paciente tiene mucha hipotensión o un cuadro de shock de otra causa, anemias severas o intoxicación con monóxido de carbono. Algunos aspectos epidemiológicos. Sabemos que las muertes por enfermedad cardíaca, el 90% lo lleva la cardiopatía isquémica. Los factores de riesgo son más o menos para todos lo mismo, ¿no? Ya de los que venimos viendo. El tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, hay hiperlipidemias, hay hipercolesterolemias familiares, eso es una predisposición familiar también. Ocurre más frecuentemente entre los 50 y los 65 años, y hasta los 50 años las mujeres por lo menos están protegidas por los niveles de estrógenos. Cuando caen los niveles de estrógeno en la menopausia y posmenopausia, la frecuencia se iguala a la de los hombres. La cardiopatía isquémica se manifiesta de 4 formas. Un paciente puede tener angina de pecho, puede hacer un infarto agudo de miocardio, puede hacer una cardiopatía isquémica crónica o una muerte súbita. La angina de pecho, angina significa angor, dolor, proviene de angustia, como si fuera la sensación de angustia en el pecho, obviamente manifestado por dolor precordial, es retroesternal. El dolor estable o la angina estable aparece cuando hay esfuerzo físico, emociones, etc. El dolor cesa en reposo o un vasodilatador coronario que se puede poner debajo de la lengua. Y aquí la isquemia es predominantemente subendocárdica. Hay una angina que aparece en reposo que se llama angina variable o variante o de Prinzmetal, que es quien lo describe. No tiene relación con el esfuerzo, ni con la presión arterial, ni con la frecuencia. Y se produce por vasoespasmos coronarios. La isquemia transitoria es predominantemente transmural y responde rápidamente a vasodilatadores. En cambio, la angina inestable o progresiva es el paciente que va haciendo dolores a repetición y cada vez con mayor frecuencia. Es decir, se presenta en intervalos menores, con esfuerzos menores, hasta que empieza a aparecer en reposo. Esto significa que hay pequeños accidentes de placa en las ramas muy terminales de las coronarias, se forman trombos y estos trombos pueden generar émbolos también, o producidas por vasoespasmo, pero siempre en coronarias muy pequeñas. Todavía no se forma el infarto porque el infarto se produce en una coronaria obstruida de mucho mayor calibre. La otra forma de manifestación es el infarto agudo de miocardio, que es cuando ya hay necrosis de coagulación por isquemia. Ya vimos lo que significa necrosis de coagulación. La fisiopatogenia es en una placa que estrecha más del 75%, se produce un accidente de placa, es decir, hay una hemorragia intraplaca o un accidente superficial, lo que hace que se forme un trombo en la superficie de la placa de ateroma y ocluye en forma aguda la coronaria. También puede ser por vasoespasmo o por un aumento de la demanda. Si no está obstruido totalmente, pero el paciente se pone a hacer en forma excesiva ejercicio o, por ejemplo, tiene una anemia severa o cae la presión arterial, en estas circunstancias donde aumenta la demanda, por más que la placa esté permeable, puede tener el infarto agudo de miocardio.
Esta foto es una apertura donde vemos ahí la placa con el trombo adherido, y esta es la microscopía de la coronaria con la placa de ateroma casi que obstruye más del 70% de la luz por lo menos, con el trombo allí más o menos organizado. Ustedes tienen que conocer la irrigación coronaria, eso no les quepa la menor duda. La que más frecuentemente se obstruye es la coronaria descendente anterior izquierda. Irriga la pared anterior del ventrículo izquierdo, el vértice del corazón y los 2/3 anteriores del tabique interventricular. La coronaria derecha, que se obstruye en menor frecuencia, irriga el ventrículo derecho, la pared posterior del ventrículo izquierdo y el tercio posterior del tabique. Y la circunfleja izquierda, que se ocluye en menor frecuencia, irriga la pared lateral del ventrículo izquierdo. La morfología que se presenta en el corazón depende de dónde se localiza el infarto. Por ejemplo, si es transmural, afecta toda la pared, puede ser intramural, puede ser subendocárdico o puede ser subepicárdico. Los infartos más frecuentes de coronaria descendente anterior izquierda son transmurales. Bueno, esto es como va evolucionando macroscópicamente y microscópicamente. Nosotros a ustedes no les pedimos que se aprendan esto, pero por lo menos saber qué secuencia hay. No aparece la necrosis después de la cicatrización, por ejemplo. Pero sepan que a las 24 horas aparece la necrosis, recién a las 24 horas. O sea, se empieza a instalar desde las 12 horas y a las 24 horas ya está instalada. Y a las 48 horas más o menos aparece un borde congestivo hiperémico y hay una zona blanca. Y más tardíamente comienza la cicatrización que culmina a los 45 o 60 días. Obviamente la cicatriz es fibrosis. Y aquí tenemos la ciudad sin habitantes, que es la necrosis isquémica del miocardio, donde se pierden las estructuras nucleares y queda el molde. Acá más o menos 48 horas cuando hay mucha congestión, previo al proceso inflamatorio. Estas son fibras miocárdicas que más o menos podrían recuperarse. Estas están normales y estas están totalmente destruidas y reparándose en este sector por el proceso inflamatorio. Finalmente, un infarto viejo ya de larga data, donde se ve cicatriz. Esta cicatriz, por supuesto, no tiene actividad contráctil, entonces el corazón empieza a perder fuerza. El diagnóstico se hace con la clínica y con estudios complementarios. Clínicamente es muy característico el dolor precordial porque es muy intenso, de comienzo brusco, persiste, es decir, que no cede con vasodilatadores, se irradia al lado izquierdo, al brazo, al maxilar izquierdo y con síntomas neurovegetativos como sudoración fría, taquicardia, puede tener náuseas, vómitos. En el electrocardiograma se altera el segmento QRS, indicando la necrosis, si hay lesión y si hay isquemia. Interpretando el electrocardiograma podemos darnos cuenta de la magnitud del infarto. Y obviamente se hace un laboratorio que es diagnóstico, también nos indica la magnitud del infarto y nos sirve para seguir cómo va evolucionando la lesión, determinando la troponina T, la CPK-MB, que son las más específicas y las más importantes, entre otras que ustedes los tienen en los apuntes teóricos. Las complicaciones las tienen que saber perfectamente. Hay inmediatas, que son las más frecuentes. El 90% de los pacientes infartados tienen arritmias, principalmente ventriculares. Por eso en terapia intensiva se los interna en terapia y se empieza a hacer goteo con amiodarona, que es un antiarrítmico por excelencia. Hacen insuficiencia cardíaca congestiva y de hecho esto lleva a un edema agudo de pulmón en el 60% de los casos. Y también si el infarto es muy extenso, por ejemplo que supere el 40% de la pared miocárdica, entra el paciente en shock y por supuesto son emergencias que hay que atender y bueno, se corregirán cada una de estas complicaciones en terapia intensiva, en unidad coronaria. La vigilancia que uno tiene que hacer es que no aparezcan más complicaciones, porque pueden aparecer inmediatas que son un poquito más alejadas. El corazón se puede romper después de la necrosis, si se rompe la pared libre, hay un hemopericardio y un taponamiento cardíaco, obviamente el paciente muere.
También, si se rompe el tabique interventricular, como se ve acá, hay un cortocircuito de izquierda a derecha y se sobrecarga el pulmón, es una complicación grave. Y si se rompe el músculo papilar, obviamente también es grave porque da una insuficiencia valvular aguda. También puede haber tromboémbolos, puede haber pericarditis epistenocárdica, es decir, hay una pericarditis del pericardio que está cubriendo al sector infartado. Esto se produce por fenómenos inflamatorios y autoinmunitarios y se resuelve esta pericarditis, que es fibrinosa o fibrino-hemorrágica. Dentro de las complicaciones cardíacas hay aneurismas. El aneurisma de punta del corazón hay que tenerlo en cuenta, y el diagnóstico diferencial con el aneurisma de punta que tiene la enfermedad de Chagas. O sea, el Chagas y la cardiopatía isquémica, un infarto, dejan aneurismas en la punta del corazón. Un aneurisma también se complica con trombosis, se puede romper, etc. Un paciente con el que tuvo un infarto agudo de miocardio no cura. El 25% hacen muertes súbitas por arritmias severas. El 15% de los pacientes infartados mueren dentro del primer mes con las complicaciones severas que ya hemos mencionado, o a la larga hacen una insuficiencia cardíaca congestiva y pueden hacer infartos recurrentes. La cardiopatía isquémica crónica es otra manifestación, aparece en edad avanzada. El paciente puede tener o no antecedentes de angina o de infarto, pero debutan con una insuficiencia cardíaca congestiva. Y uno, cuando ve el corazón, tiene fibrosis difusa del miocardio, y hay que descartar otras patologías que producen insuficiencia cardíaca para pensar que es una insuficiencia cardíaca crónica por isquemia. Finalmente, la última manifestación es la muerte súbita. Se considera muerte súbita cuando muere dentro de la hora de aparecido el dolor, o si no, sin síntomas previos. Y las causas de muerte súbita, la mayoría, el 90%, la mayoría de los casos es cardiopatía isquémica. El 90% tiene una arritmia severa, asistolia o fibrilación ventricular. Otras causas de muerte súbita son estenosis de la válvula aórtica, malformaciones congénitas, que eso puede aparecer en los deportistas que se mueren haciendo deporte, miocarditis, miocardiopatías, prolapso de la válvula mitral, etc. Son causas de muerte súbita, pero la vanguardia lo lleva la cardiopatía isquémica.